de su misericordia, de su gracia cada día en nosotros, ¿verdad? Me gozo de verlo a cada uno de ustedes, pues, por estar aquí, mi familia, hacer un esfuerzo, con lucha y pruebas, cada uno sabemos la lucha que tenemos, las pruebas, pero estamos aquí, y eso Dios valora mucho. Amén. Pues gracias al Señor por el privilegio que me da esta noche de poder compartir un mensaje para su pueblo, pero primeramente viene el mensaje para mi vida. Vamos a compartir este mensaje en Juan 15. Los que tienen su Biblia, vayan a Juan 15. ¿Cuántos saben que tienen que traer Biblia? Porque es como ir a jugar al fútbol y no llevar la pelota, ¿verdad? O jugar al básquet y no llevar la pelota. O sea, hay que traer su Biblia, hay que traer su palabra para leerla. Amén. Dicen amén cuando la encuentren. Vamos a desarrollar algunos versículos en la cual Dios va a estar hablando a su corazón como lo hizo en el mío y que cada día lo hace. ¿Le dicen amén cuando lo encuentren? Dice en Juan 15, como título dice Jesús, la vid verdadera. Comenzamos con la lectura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes, y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. En esto que hemos leído, yo quiero que usted se haga una pregunta en su mente. No voy a decir que me conteste, pero yo quiero que usted piense un segundo. Para usted, ¿qué es tener fruto? Para usted, ¿qué es tener fruto o empezar a dar fruto? Usted imagínese, medite en esa pregunta nada más. ¿Por qué también Jesús se considera, yo soy la vid verdadera? La vid es una planta. Y esa planta se caracterizaba en Israel, era una planta de uva que daba fruto. Y nos dice el versículo para empezar: yo soy la vid verdadera.
Esa palabra yo soy se pronuncia 7 veces en el Evangelio de Juan. Esa palabra yo soy es la que cuando Moisés se presenta, Dios se le presenta a Moisés en una zarza, o sea, en un fuego, en un árbol, le dice el Señor, lo habla a Moisés y le dice, vos vas a libertar a mi pueblo y yo te voy a mandar. Y Moisés le dice, bueno, ¿cómo te llamas? ¿O cómo le diré tu nombre? ¿Cómo le diré para que me obedezcan algo? Y Dios, el Supremo, el Todopoderoso, le dice, tú le dirás, yo soy. Bueno, Jesús se atribuía que Él era la misma esencia del Padre. Yo soy. Es la divinidad de Jesús. Dice Jesús, lo voy a nombrar las 7 veces con las que Jesús se dice yo soy. Dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y las conozco mis ovejas y mis ovejas me oyen. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Estas 7 palabras, y yo soy, ¿cómo se representa Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy, Él es todo, en definitiva. Usted lo que se imagine, Él es. Porque Él dice que fue antes de todas las cosas. Y que todas las cosas que vemos, o las que nos imaginamos, todo fue hecho para Él y para la gloria de Él. Amén. Bien, en ese contexto, ¿por qué dice Jesús yo soy? La vid, lo voy a leer. La vid era una planta, es una planta que produce muchas uvas, pero también muchas ramas. O sea, usted ponga entre paréntesis pámpano, es rama, es una rama, para que sepa más o menos cuando vayamos a explicar el mensaje. Por lo cual merece un cuidado constante debido a sus ramificaciones. Para esto es muy importante la labor de un labrador. Ahora, el labrador es una persona que cuida la planta. Y en este caso, ¿quién es el labrador? El padre que cuida la planta. Para darle este cuidado importante a la planta para que dé más fruto. ¿Qué hace el labrador? Ve la planta, está dando fruto. Y las ramas que no producen fruto, las corta para que las que están dando fruto reverdezcan más y den más fruto. La vid es una planta que es más abundante en la tierra prometida. Eso dice en Deuteronomio 8:8. Y que también era símbolo de la nación de Israel. Se cuidaba, se cosechaba y se hacía cerco para cuidarla de los animales y de las personas. Que así también, para que así la planta rindiera y diera fruto al máximo. Y en esto que hemos leído aquí, que hay 2 clases de personas, o 2 clases, entre comillas, que son cristianos: el que da fruto y el que no. Entonces ahí empieza a caracterizar al Señor quiénes son realmente los que son nacidos de nuevo, quiénes son los que ponen su fe en la eternidad. Amén. Dice en Isaías 5:12, lo voy a leer. Isaías 5:12. Me dicen algunos cuando lo encuentren para que le den una lectura o lo leo. Dice, Isaías 5, capítulo 5 del 1 al 2. Un canto o una alabanza acerca de la viña del Señor. Escuche esto. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, la trabajó a la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides, las mejores uvas. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas.
Dios le apartado al pueblo de Israel para que diera fruto de justicia, para que diera fruto de lo que él deseaba. Pero Israel, por su pecado, por su desobediencia y de idolatría, Dios le ha prometido que iba a levantar una vid. Y esa vid verdadera era Jesús. Amén. Tuvo que levantar a través de la historia una vid verdadera. Continuamos, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De igual manera que se sostienen las ramas, o sea, los pámpanos, así Cristo sostiene la vida del creyente. ¿Cuántos lo creen eso? Es la unión divina contra la humana. O sea, la unión divina de Jesús, que estamos plantados en la planta de Él, estamos arraigados en la esencia de Él, en la unidad en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Si lo desean leer, Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. El Espíritu Santo sabe que ya mora en la vida del creyente, sabe que mora en nosotros. Y que mora, nosotros ya tenemos acceso al Padre a través del Espíritu Santo por el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Amén. Continuamos. Dice, lo quitará el que no lleva fruto. ¿Por qué lo va a quitar? O sea, esos son cristianos o ramas improductivas, vamos a decir. Es el cristiano que no produce fruto para Dios. Viene a la iglesia, canta corito, pero de ahí en más su vida con su padre, en su trabajo, en su vecino, en todo lo demás, no produce fruto. El cual, después de haber hecho un compromiso superficial, se aparta de Cristo. Estos son los que la Biblia dice fueron cortados. Dice lo quitará, o sea, te corta. ¿Cuántos, no sé, de ustedes conocen cristianos, entre comillas, que por un tiempo servían al Señor, estaban en la iglesia y por ciertas circunstancias se alejan? Dejan de servir al Señor, dejan de congregarse, ya no leen, ya no oran, y se va secando sus ramas, secando hasta que corta. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque realmente el cristiano nacido de nuevo ya no se fija en las circunstancias, ya no se fija en el problema, si qué me hicieron, qué no me hicieron. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en la eternidad. Lo que me pasó, como ustedes todos saben, siempre mi esposa comenta lo que lo pasamos la lucha y prueba. Hablamos con el pastor y le decía, pastor, mire lo que importante que es que cuando por la palabra de Dios uno la lee y dice, los más grandes hombres de Dios tuvieron pruebas, tuvieron lucha, todos pasaron. ¿Y quién soy yo para no pasar? Hasta nuestro Salvador pasó, ¿verdad? Y él dijo bien claro, cuando andes hombre valle de muerte, vos andas ahí, va a pasar, yo estaré ahí. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, muchos ejemplos. Entonces yo le decía, pastor, bueno, en el proceso que pasaba, miren cómo era el Espíritu Santo, que ya mucho antes de que me pasara todo, ya me venía hablando a sus hijos. Entonces, es como que me preparaba. Ahora bien, yo pasé eso, y si yo no hubiese estado firme, vamos a decir, quizá me hubiese hecho como muchas preguntas que escucho cristianos que conozco de otras congregaciones y que se dejaron de congregar y que no se afirman, porque yo pasé esto. ¿Y por qué Dios permite esto? Porque parece que nunca entendieron el plan del Señor, ¿verdad? Entonces, eso hablaba a mi corazón la palabra y el Espíritu Santo, por supuesto.
Vamos a leer este versículo que fueron cortados, dice. Primera de Juan 2:19 dice. Ese versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, esos son los que verdaderamente eran cristianos, el Hijo de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, ya no se guía por las circunstancias, por sus emociones, o por lo que piensa, o por lo que cree, o por lo que le hayan hecho. No, permanece en su Señor, permanece en la vid, en la planta verdadera, para que lleve más fruto, y dé fruto, por más sea lo que sea que le pase. Vamos a leer la primera de Juan, lo voy a leer. Primera de Juan, nos dice lo siguiente, primera de Juan 2:19. Escucha esto, nos dice lo siguiente. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Ustedes ven y escuchan, no, bueno, me pasó esto. Cuando fui a hacer a Nehemías, que lo revisaron por el tema del carnet para que le cubran de discapacidad, para que le cubriera la obra social y todo, porque es un gasto y que Dios ha permitido, y gloria a Dios, le agradezco a Dios por eso. Había personas que en ese momento les compartían el evangelio y hablaban, y que eran creyentes. Y yo digo, ¿y qué ha pasado tu pastor? Y hablaba un poquito del tema, y decía, no, porque no me congrego porque las 3 iglesias que me he ido, o el pastor cayó en esto, hicieron esto y eso, entonces no, me ha defraudado mucho. Entonces yo le decía, pero ¿usted iba por el hombre o por el Señor? Si bien es cierto que cometa alguna falta, que usted ya no puede seguir en esa iglesia porque ese pastor ya no califica para seguir alimentando a usted, porque usted va a terminar mal. Pero busque otra iglesia, congréguese a otra iglesia, que lea usted la palabra y sea bíblica, y así va a ver si ese pastor está en error o no. Pero no deje de buscar de Dios, no deje. Entonces, esa tristeza en mi corazón que traía, ¿en qué sentido? Traía porque el pueblo decía, le pasa o así, o se seca por dentro, o no aguanta la presión. ¿Por qué? Porque no tiene en claro qué es servirle a Él, o qué es pagarle el precio. Mire, usted cuando tiene las luchas verdaderas, reales, cuando le dicen, usted tiene cáncer, su hija tiene días de vida, usted, el matrimonio se está por desintegrar, su hijo cayó en la droga, se enteró, etcétera, etcétera, no sé, muchísimos problemas. Y cuando viene el trancazo, usted realmente ahí se da cuenta en dónde está parado, en quién usted ha creído. De eso se trata la vida del cristiano, que cuando venga la adversidad, usted en dónde está cimentado, en qué planta permanece usted. ¿Realmente la vida verdadera da fruto a pesar de los vientos, de la marea y de todo lo que pasa, o no? Recuerdo, creo que mi esposa contó una parte, no me conté bien, cuando el Señor me dice, mira, le dijeron a ella, tu marido está sentado ahí, lee, pero no es como vos, dice que viene, hablas aquí, te sientas, no quieres orar. Y ella me cuenta que las personas que estaban en el pasillo le dijeron eso a ella. Y nosotros vamos a comer ahí en el comedor del Sepsi, y ella me hablaba y me decía, vos con tanto que sabes, te matas leyendo, ¿a quién compartes? Y bueno, si yo como que un puñal así, ¡fuah! Me dijo el Señor. Claro, no era porque yo no quería compartir, sino que en ese momento de dolor, de ese momento de incertidumbre, que me dirán, que no me dirán, y estaba en mi mente, en ese momento el enemigo me cegó. O sea, me cegó, no tan solo el enemigo, mi carne ahí. Y cuando me habló, vamos a decir como dice la hermana Gaby, me metió un cachetazo, ahora te afirma, no te afirma, una cosa así. Me cacheteó ahí el Señor. Y entonces en ese momento decía,
gloria a Dios, pero la misma vez sentía que el Señor me apretaba. Salí yo de ahí de comer, se fue mi esposa, me senté ahí y el Señor me seguía apretando el corazón, me dice, ¿sabes qué? Me dice, me seguía dando duro. Mira a tu costado. No, Señor, no quiero mirar. Mira a tu costado. Y miraba al costado. Mira. Ve ese no conoce de mí. Ve aquel, ese no conoce de mí. Ve aquel, ese no conoce de mí. No conoce de mí. Si tu hija yo decido hoy llevarla, va a estar en mejores manos que la tuya. Y vos nunca le vas a poder dar la vida que yo le voy a dar. Así que, y así me hablaba. Párate, porque ese parte, esta noche, o esta tarde, o dentro de unas horas, parte, sin mí, vos me vas a rendir cuenta por esa alma. Ya está, Señor, ya está. Y me apretaba por dentro el corazón, Y ahí me levanté, y bueno, y como saben, ahí mi hermano presente, la hablaba todo, me paraba. ¿Qué tal? Dios le bendiga y Dios le bendiga. Que no quisiera escuchar un mensaje, una palabra de Dios, y así. Y así empecé. Y cada vez el diagnóstico, pues todos saben, era malo, pero no me interesaba porque y el Señor ya me hablaba así, y ya me había exhortado por dentro, y ya me había apretado, y me ha dicho, no me importa, yo te pedí cuenta por esa alma que está ahí. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Entonces ahí uno se da cuenta que uno de los frutos es ese. No es simplemente el fruto es salir a predicar, hablar del Señor, que eso es parte, pero el fruto es verdaderamente parecerse a Jesús, buscar e imitar a Él. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere imitar a Él y se enfoca en Él, ¿qué pasa? Usted va a dar todo lo demás fruto, amor, paz, bondad, paciencia, todo lo que dice en Gálatas. Va a sacar la ira, el enojo, el miedo, la incertidumbre, va a sacar eso. O sea, no usted, sino el Espíritu que está en usted y que gime y que quiere hacerlo como Jesús cada día. Amén. Entonces me apretaba y me dice. Entonces usted, por la palabra, igual dice en Isaías, dice, el centinela, el soldado, el centinela, lo describe en alguna versión, dice que ve al pecador, dice, y si usted no le advierte, o usted no le advierte de su pecado, en otras palabras, no le predica, y ese muere mañana, dice, yo te demandaré por esa sangre, porque tuviste la oportunidad de hablar de mí, tuviste la oportunidad de predicar la salvación y no lo hiciste. Ahora, si tú le predicas y le adviertes y él no se arrepiente, muere, pero yo esa sangre yo no la demandaré de ti. Entonces era algo extraordinario que, como me habló el Señor a través de su palabra, y ahora usted ya sabe, usted ya no hay excusa. Usted, cada persona que se ponga a la par, debe hablarle del Señor, ya sea va a comprar pan, un tratadito, Dios le bendiga, y bueno, en su momento capaz quizás no lo puede predicar o algo, porque hay mucha gente, pero si tiene la oportunidad, Dios lo ha puesto ahí, conversa, háblele, porque esa es la misión que tenemos nosotros. Amén. Y también otra oportunidad que me hablaba y decía, y hablaba de política y de fútbol y esto y aquello, y cuando entraba a orar, y siempre me decía, pero ¿qué tienes que hablar de fútbol, de política? Eso no le va a salvar a esa persona. ¿Por qué no habla de mí? ¿Por qué no habla de mi reino? ¿Por qué no habla? Y bueno, y ve ahí que uno no se da cuenta y que le falta, y bueno, pero usted tiene que preparar, tiene que leer, tiene que trabajar para el reino. Amén. Porque imagínese usted, yo pensaba, en iguales, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, somos 30 personas, fuerza efectiva, 30, de los cuales los 30 soy yo solo nomás cristiano. Imagínense si hoy Cristo viniera o se acabaría o vendría para juzgar a todos. 29 van allá abajo, o sea, no son salvos. Y cuando entraba a orar y meditaba y me ponía un peso en el corazón, Señor,
¿Cuántas millones de almas? Todo, o sea, pues bien claro dijo, bien angosto es el camino que lleva a la salvación y muy pocos entran por él. Ancho y espacioso el que es la perdición y mucho van por ahí. Y digo, no, si este año he trabajado un 50%, bueno, este año voy a trabajar un 70%, y el otro año 80%, y el otro año así, o si no, el 100%. Debemos trabajar, nos desgastamos para Jesús y pagamos el precio. Él pagó el precio por su alma. Para lo que usted hoy estar aquí, nosotros debemos pagar el precio por amor a Él. También dice en 2 de Juan 1:9. Escuche esto. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, perseverancia, esto es perseverancia. En la doctrina significa enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevere en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted permanece en lo que se enseña aquí, en lo que usted lee siempre, no importa lo que le hagan, le digan, lo que me han marcado de mi dinero, lo que me han marcado en mi congregación, lo que me han marcado. A mí no me interesa, eso es parte del proceso, es parte de lo que Dios permite para formar tu carácter, para formar tu personalidad, para formar tu corazón. A mí no me interesa. Yo permanezco en lo que dice la palabra, que perdono, que me nutro de su enseñanza, que oro por ese que igual sé que se merece capaz que esté colgado. Yo igual lo perdono, igual lo por él, porque Dios tenga misericordia. Eso es permanecer en la doctrina de Cristo. Amén. Después dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4 al 8. Estos son ramas improductivas. ¿Por qué? Porque hemos dado una ilustración de lo que permanece en la vida, en la doctrina de Cristo. En el amor de Cristo, estos van a dar fruto. Y los que no aguantan la presión, no aguantan las circunstancias, no aguantan los problemas. Hebreos 6, versículo 4 al 8. Dice, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Escuche esto, recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Yo no sé usted, pero yo esta noche diga, yo quiero ser una tierra labrada, quiero ser una rama que dé fruto. Amén. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Yo no quiero ser esa rama. Bien claro dice en la Biblia, usted medite si está en la fe. Usted medite si está en la salvación. Y si hay algo que su espíritu no está de acuerdo, póngase a cuenta con el Señor y nazca de nuevo. Amén. Eso es la llama improductiva, dice, la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios permite muchas cosas, como le decía, adversidad, problemas, pecados, que como hijo dice, que ha predicado el pastor, los exhorta y llama a disciplina. ¿Por qué? Porque para limpiar la rama, para sacar lo seco, porque lo seco tiene que reverdecer. Y si usted todo este tiempo no ha reverdecido y se ha quedado estancado, entonces medite y diga, no, yo quiero reverdecer. Amén. Dice, limpiará para que lleve más fruto. Toda la impureza, usted, pecados o pensamientos, idolatría, algo que usted sabe que está mal, el Señor lo va a ir apretando hasta que
saque, sí o sí. Yo no sé hasta dónde el Señor capaz que lo ponga en un momento hasta que toque fondo. Usted no toque fondo. Usted diga hasta ahí, llega, dése cuenta y no, Señor, vuelvo a subir como las águilas. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Diga esta noche, Señor, yo quiero sacar lo seco, no quiero quedarme estancado, sino quiero llevar más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra lo va a limpiar usted. Lea, aunque sea todos los días un capítulo o versículo. Le diga, no, pero porque yo no puedo leer. No, bueno, tome el hábito y después se hace costumbre. Lea, para que cuando venga la adversidad, usted venza. ¿Qué dice siempre la famosa frase? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo se va a incrementar su fe? Porque usted la lee y la lee en voz alta y la escuchas. Y a ver que la escucha, ahí va desarrollando su fe. Para que cuando venga el problema, el trancazo, usted piensa. Si usted está limpio por la palabra que os he hablado, dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, el que penetra lo más profundo del ser hasta limpiar la mente, el alma, el corazón y partir los tuétanos, las coyunturas, ¿verdad? Eso dice que la palabra discierne su pensamiento. Está discerniendo lo que usted está pensando, a dónde está su cabeza ahora, si está en el trabajo, está allá, está en, no sé, en cualquier, algo que se imagine, y ya el Señor ya lo está haciendo una radiografía. Ya vosotros están limpios por la palabra que he hablado. Esta cosa que le decía Jesús al discípulo era ya previamente, ya era que iba a ser entregado por los soldados romanos, llevado a crucifixión, toda esta cosa le daba aliento. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, sino permanecen en mí. Vamos a leer lo que es permanecer. Escucha esto. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué nos dice el Señor? ¿En quién tenemos que permanecer? En Él. En Él. Permanecer en mí. ¿Usted cree que si usted no permanece en la doctrina de Cristo, como ha hablado que es la palabra, no permanece en la presencia del Señor, usted cree que va a vencer? Es imposible. Imposible. Lo voy a leer. Como dice, permanecer en mí. Dice lo siguiente. La palabra permanecer significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar en la vida del creyente. Y al permanecer, dice, continuar el servicio a Él y en su enseñanza. Eso es perseverar. Usted persevera en el Señor. No importa lo como usted ha venido ahora. No importa lo que diga. No importa los pensamientos que lo atormente. No importa nada. Importa seguirlo al Señor, pagar el precio por Él y serle fiel a Él. Amén. Porque nosotros somos muchas veces infieles. Que decía Pedro, decía, es necesario que a mí me entreguen porque voy a ser entregado a los pecadores. Le decía que iba a ser crucificado, Señor, y Pedro le decía, Señor, él es el que más se resaltaba, no, yo voy a entregar mi vida por ti, yo voy a matar y todo lo demás. Ya saben la historia que dice que canta el gallo 3 veces, lo va a negar. Y así como Pedro, y por ahí nosotros yo en este caso, yo decía, Pedro, tan fantasma que es, decía en esas cosas, ¿para qué hacer la promesa si no a poder? Pero nosotros también lo negamos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros pensamientos, nuestra familia, en muchas cosas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, muchas cosas lo negamos al Señor. Y es verdad, y es así. El Señor todos los dio dones y talentos. Usted piensa, no sé usted, pero
tiene que ponerse, vamos a decir, como decimos nosotros, las pilas. Usted le ha dado al Señor dones y talento. Usted cuando lea la mayordomía aquí en el libro de Juan, y cuando el Señor viene a pedirle cuenta al mayordomo infiel, usted ahí lea, pide al Espíritu Santo y lea cuando viene a pedir cuenta. Yo creo que ahí usted lea y pide al Espíritu Santo, ahí se va a poner pila. Algo que tremendo es. No, qué momento para ir. Lean ustedes. Dice la palabra permanecer significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar. El fruto o la evidencia de salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y en su enseñanza. Usted se desgasta para Jesús, usted trabaja para Jesús, predicando una alma, da un tratadito, viene aquí a hacer servicio, limpia, da su diezmo, da su ofrenda. Todo lo que usted hace es para el Señor, porque Él es el dador de la vida, ¿verdad? Él es el que lo sustenta a usted con salud, con vigor, con fuerza, y usted, lo que le hace con usted con su vida es la ofrenda que le hace. A ver, en otras palabras, el Señor a usted le da la vida. Bueno, Ángel, yo te doy la vida, te doy salud, tu juventud, todo. Y lo que tú haces con tu vida es lo que usted le da al Señor. Vamos a decir, su ofrenda, su testimonio, trabaja para Él. Eso es lo que usted hace. Él ya te da la vida. Y lo que lo demás hace usted es para el Señor. Amén. Entonces usted debe trabajar para el Señor, no es en vano. En lo poco me he sido fiel, en mucho te pondré. Dice, permanecer en mí, en ustedes como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. ¿Usted piensa que si no permanece en Jesús, usted va a poder dar fruto? No, es imposible. La vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, en otras palabras, siempre dice el Señor, permanecer en mí, en mi enseñanza, en mi doctrina, en mi presencia, en mi palabra, para que usted lleve fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 5, yo soy la vid, la planta, vosotros pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vuelve a aclarar. Primera de Juan 2:24. Dice que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneced en el Hijo y en el Padre. Aquí en este versículo dice, si usted permanece en mí, en mi enseñanza, en mi palabra, el Hijo y el Padre permanecen en cada uno de ustedes. Amén. Es lo que dice. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Dice lo siguiente. No sé cuánto le está hablando el Señor, pero hoy le está hablando. Primera Colosenses 1:23. Escuche esto. Dice lo siguiente. Si en verdad permanecer fundados. Escuche esto. Fundados. ¿En quién usted está fundado? Y firmes en la fe. Y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo se atribuye que él era ministro de los gentiles de llevar la palabra de Dios. Ahora, a nosotros que nos dice cuando nacemos de nuevo, somos reyes y sacerdotes y que somos embajadores del reino. Ahora piense usted, si aquí en Argentina tiene un embajador en la China, en España, en todo lado del mundo, para representar al país, al presidente, ¿cuánto más al creador del universo? Si somos embajadores del reino,
si usted es embajador del reino, ya no puede vivir como vivía antes. Ya no puede tener la caída que tenía antes. Dice, ustedes son como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento. No puede ir. Y si va a estar pillando para atrás, medite, vuelva al Señor. Y Él lo espera con lazos de amor. Hay algo que usted tiene que accionar. El Señor todo no lo puede hacer. ¿Recuerdan la historia? De la historia de Lázaro, que cuando muerto viene la hermana y le dice, Señor, si no hubiera muerto mi hermano no estaría perecido. Bueno, Jesús que le dice, si cree no verá la gloria de Dios. Bueno, ¿qué le dice el Señor? Vayan y muevan esa piedra. Vayan, muevan esa piedra y quítela. Y de ahí recién el Señor hizo la obra, hizo el milagro y que le ha hablado. Lázaro parte bien y resucitó. Ahora ven, ¿qué lo quiere decir con esto? Que hay cosas que usted tiene que hacer y cosas que el Señor no va a hacer por usted. Usted tiene que hacerlo, poner por fe y activarlo para que después el Señor haga el resto. He escuchado, porque a donde yo le digo que hay, en el grupo donde yo trabajo, hay 3, 4 también que iban a la iglesia, que se han apartado todos. Y hasta el ámbito cristiano siempre dicen, y Dios es fiel, y Dios va a suplir la necesidad, y Dios va a pagar, y porque Dios es fiel, Dios va a pagar. Dice, si Dios debe tener así una deuda, Dios te lo paga, ¿viste? Dios te lo paga, Dios debe tener así una deuda. No, o sea, hay cosas que nosotros debemos hacer. No podemos decir, a ver, un ejemplo, agarre y diga, descuide todas las áreas de su vida, descuide. No ore, no lea la Biblia, no pague sus impuestos, nada. Vamos a ver que si Dios lo va a arreglar su vida. Descuide todas las áreas de su vida. No ore por su matrimonio, no ore por su mujer, no bendiga a sus hijos, no sea fiel en los diezmos, sea fiel en la ofrenda. Quédese sentado ahí y mira el techo. Y diga, no, Dios provee, Dios sabe, y Dios es bueno, y Dios no haga nada a usted. Vamos a ver cómo lo ve. ¿Tiene sentido? Hay que poner por obra, hay que accionar. No puede ir, quedarse. Dios sí se va a encargar, pero primero tiene que hacer usted. Usted tiene que hacer. Amén. Seguimos. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, como rama, y se secará. Y la recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a leerlo de nuevo. El que en mí no permanece será echado como pámpano, como rama, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una ilustración del juicio de Dios para aquellas personas, vamos a decir, apóstatas de la fe. Es salirse del camino. Esas personas que nunca fueron regeneradas por el Espíritu Santo. Esas personas que nunca fueron salvas. Que hemos leído, estamos con nosotros, se decían que eran de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Cuántas personas, como les decía hace rato en el principio, que permanecen en la iglesia todo, a través de la lucha y prueba todo, y se han dejado, se han ido de la iglesia y nunca más volvieron? O sea, porque nunca realmente fueron salvos. Vamos a leer Mateo. El que en mí no permanece será echado como fuera, como pámpano, como ramas, se secará y los recogen y los echan en el fuego ardiente. Vamos a leer. Vayan a su Biblia a Mateo 3. Si desea, yo lo voy a leer rapidito. Mateo 3. Mateo 3 dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Palabra dura, ¿verdad?
Ahora de una vez. Por eso, usted quizá hasta ahora ha venido y no sabía si estaba realmente en la salvación, no estaba en la salvación, estaba en la fe, no estaba en la fe. O sea, usted dice, todo árbol, dice, ¿dónde dice que está? Mateo 3:15. ¿Qué dice? Léalo. 3:10. El hacha ya está puesta. Dice, puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en fuego. ¿Verdad? Después que dice Mateo 13:50. Mateo 13:50. Los echarán en los hornos de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Después usted lea todo el capítulo entero. Lo que se refería a Jesús. Después Lucas 3:17. Después tenemos Lucas 3:17. Su aventador está en su mano para limpiar su era, juntará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Esas son las personas que no fueron salvas, que vinieron a la iglesia, estaban, como les decía, se congregaban, el problema es la historia de la parábola de la semilla, que plantó una semilla, cayó entre pedregales, cayó con la tierra, cayó entre espinos, y la que dio fruto es esa, la que estaba plantada en la vid. Las que no dieron, bueno, las recogen, las ramas, le echan el fuego. Entonces son personas que nunca fueron salvas. Los problemas, la adversidad y no volvieron más a la iglesia. Y ahí te das cuenta realmente el que persevera en la doctrina que hemos leído, que persevera en la doctrina, que persevera en la enseñanza, que persevera en la presencia del Señor, el que persevera en todas las cosas del Señor, vos te das cuenta que ahí sos salvo. ¿Por qué? Porque no te interesa qué me dice él, qué me dice aquel, qué me pasa, eso, qué dice Pablo. Si para mí el vivir es Cristo, predicar de Cristo, hablar de a este que está muerto, a este que está seco, dale vida, y así. Y pero quisiera yo más partir de este mundo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Y el más regalo que de este mundo que nos puede dar, la salvación de nuestra alma, la salvación, la vida eterna. Eso es lo más importante. Después que el Señor nos brinda de favores, nos brinda de la gracia de Él y cosas así. Pero lo más importante, Él no ha venido solamente a prosperar, así como prospera tu alma, prospera materialmente. Más por la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Amén. Eso es, eso es la ilustración de esas personas, el fuego eterno, serán cortados y echados. Yo no soy, pero yo bendito especialmente he nacido de nuevo. Amén. Sigamos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras, lo será hecho. En mi palabra. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha hecho una ilustración del que permanece en esto que está escrito, es el que permanece en su amor. Dice Juan, una hoja anterior, Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, fíjese en una aclaración. Y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos de nuevo. El que tiene mis mandamientos, esto, y lo guarda. O sea, y como decía antes, parece, y lo guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, el problema que usted tiene, la adversidad que usted enfrenta, está ahí. Y usted toma la decisión. Y ahí es donde se aplica si realmente usted lo ama al Señor. ¿Por qué? Porque ahí va a determinar la prueba
vamos a decir, la prueba final de un examen para pasar, recibir el título, vamos a decir, si usted ahí en ese problema, de lo que lo atribula, de lo que tiene que hacer, tomar una decisión para Cristo, de acuerdo a la palabra, ahí va a determinar si lo que, por más que me crea yo que me duele, o más que no se merece, lo hago o no lo hago, lo tomo o no lo tomo por el Señor. Amén. Es el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El mandamiento, la enseñanza, como le he dicho, es la don y talento. ¿A quién le ha dado el canto? ¿A quién le ha dado la predicación? ¿A quién le ha dado servir? ¿A quién? Y si usted ama, va a poner por obra los dones y talentos. Cuando Elías dice del siervo infiel, el que dice que le ha dado mucho, mucho se le pedirá. Y encima el que no cumple, al que mucho se ha dado, recibirá muchos azotes. Y el que no ha multiplicado sus dones y talentos, y el que se acuerda de la historia que dice que tenía un talento y lo ha guardado hasta que viniese el Señor, ¿qué le he dicho? Siervo inútil, largo de aquí. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un siervo inútil que me diga y no me vaya avergonzado delante de él. Porque usted piense un momento, usted va a estar en la presencia del Creador. Tarde o temprano, quizá yo salga mañana o esta noche, me acuesto, pum, y ya me despierto más, ya estoy allá, y me voy a parar, y me cuento, bueno, Angelito, a ver, el libro de las obras, dice que es el libro de las obras, y me empieza a ojear, bueno, a ver qué he hecho con tu don y talento. No sé, pero eso dice la palabra, y eso usted lo tiene que causar un temor santo, trabajar para Jesús, desgastarse para Jesús, no importa lo que pase, siga trabajando. Me ama y me manifestaré a Él. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha sentido un gozo verdadero? Que ha dicho, Señor, esta noche gracias porque yo estaba dormido en mi don y mi talento, Señor, gracias porque te has manifestado en este problema. Yo creí, Señor, que no tenía esperanza. Pero si usted permanece en esto, Él dice, y me manifestaré a Él. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! ¡Wow! Y eso usted lo debe gozar. Me manifestaré. ¿Qué más podemos pedir? Que Él se manifieste en nuestra vida. Pero la única forma es que yo debo estar en la vida verdadera, plantado en Jesús. Y así, para que el Padre se manifieste en mi vida, se manifieste en mi enfermedad, se manifieste en mi trabajo, se manifieste en mi economía, se manifieste en mi universidad por lo que estoy estudiando, y así sucesivamente en todas las áreas de mi vida. Él se quiere manifestar en todas las áreas de su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no lo dejamos por esta situación caída que tenemos, este cuerpo que no quiere servir al Señor, que no quiere pagar el precio. Esa es la realidad. Usted tiene que tomar una decisión. Tiene que pagar el precio. Si permanece mi palabra, permanece en vosotros, pedir todo lo que quiera y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis, que dice, vamos a hacer paréntesis, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Él no dice poquito, a lo mejor, posiblemente, mañana. No, dice mucho. Si usted ha dado poquito mañana, bueno, al día siguiente quiero ejercitarme más, mi paciencia, mi carácter, y empieza a dar. Medite. Él no dice poco, Él dice para que lleve mucho y seáis así mis discípulos. Usted a lo largo de la Biblia va a leer, no dice que sean creyentes, porque creer o cualquiera cree. Pero yo puedo creer, yo sé que tengo la sangre en mi cuerpo, creo que existe un Dios, todo, pero Él dice, guarda la gran comisión, salgan y prediquen el evangelio y hagan
discípulos. Y así sean mis discípulos. Usted tiene que ser discípulo. Usted tiene que venir al estudio bíblico. Usted tiene que ser guiado. Usted tiene que aprender. Discípulo, no dice creyente, discípulo. Para que usted en el discipulado aprenda y enseñe a otros y hable a otros. Amén. Amén. Versículo 9. No, 8. Mi discípulo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo lo he amado. Permanecer en mi amor. Volvemos a lo que hace rato. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora calcule, piense usted, Jesús permaneció en la cosa de su Padre, en los mandamientos de su Padre. Le decía, este sana así, este no, hace esto, este no, va a poner la copa de la ira mía, va a llevar los pecados de la humanidad. Se permanecía en su Padre. Y él, al permanecer en los mandamientos del Padre, que dice aquí que permanecía en su amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, si ustedes guardan su palabra, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, va a permanecer en el amor del Padre. Amén. Y esta cosa he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Escucha esto. Vamos de nuevo en el 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, todo lo que hemos hablado, usted viene meditando hasta ahora. ¿Usted ha tenido gozo todo este tiempo? ¿Usted ha tenido gozo realmente que sabía que se le caía la casa o sabía que tenía tal problema, pero había un gozo que a usted no le interesaba? Porque ¿qué hemos leído? Que dice, si permanece en mis palabras, yo me manifestaré a él y mi gozo estará con ustedes. Gracias, Señor. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted me puede decir, yo he experimentado ese gozo? Gloria a Dios. Yo he experimentado, me he quebrantado, ha superado todo lo que mis temores, todos mis quebrantos, todos mis miedos, todos mis traumas, todo lo que me atribulaba hasta este momento. Es algo extraordinario, dice. Esta cosa he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha cumplido un gozo en el Señor en su vida? Piense, medite. Y si hace mucho que usted está, vamos a decir, como esta rama seca, está seco, pídale volver a tener ese gozo. Pídale, Él es fiel, Él está ahí. No deje que las preocupaciones, los deseos de la carne y lo que nos dice nuestro corazón, nuestra mente, ahoguen la semilla que una vez en usted ha sido sembrada. Vuelvas, como se dice, vuelva a su primer amor. Como le decía en el estudio bíblico, el primer año en la vacación del cristiano, el primer año usted experimenta el gozo, quiere predicar a todo el mundo, quiere evangelizar, ir al hospital, quiere ir a la cárcel, quiere hacer todo por el Señor. Le mienten, lo calumnian, no sé, muchas cosas le hace a usted, no le interesa nada, sino le interesa la presencia de Dios. ¡Wow! Esa es la vacación de cristiano, como le llamo yo. Pero después de un añito, ¿qué hace el Señor? Te empieza a ajustar con la tuerca. Te empieza a ajustar con un problema, te empieza a ajustar con algo, te empieza a ajustar con la adversidad, te empieza a ajustar. Y ahí empieza a ver usted realmente si está en el Señor o no. ¿Pasa, sí o no? Y así, te da un changüín, te da. Pero después te empieza a ajustar. Y así. Gloria a Dios.
este es mi mandamiento, dice 12, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre los he dado a conocer. Les decía al Señor a sus discípulos. Aquí viene lo importante, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Pues vamos de nuevo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a ustedes. ¿Usted por qué cree que hoy está aquí? ¿Usted cree que porque usted vino, hizo la aceptación, la fe del justo, Señor, me arrepiento en mi corazón, que creo con mi Señor Salvador? No, porque el Espíritu Santo lo convenció del pecado y usted vino por arrepentimiento y fe, vino a este lugar. Y usted está aquí porque Él lo eligió. No, usted no lo eligió, Señor, Él lo eligió. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, dice, creados en Cristo de Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Amén. Que yo lo elegí a ustedes y lo he puesto para que lleve, ¿qué dice? Fruto. ¿Por qué lo he puesto aquí usted? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Ves? No, usted no me contesta, usted medita en su corazón. ¿Qué hace? Lleva, más o menos, poquito. Llevo fruto en mi familia, llevo fruto en mi matrimonio, llevo fruto en mi amistad con mi compañero de trabajo, mi compañero de universidad, llevo fruto en el colegio, llevo fruto con mi vecino. Lo he puesto. Usted, el Señor, lo ha puesto para que sea luz. Ustedes son la luz del mundo, dice. La luz no se puede esconder bajo una luz, bajo una mesa, algo. O sea, alumbra. Usted alumbra. Usted, el Señor, lo ha puesto. Y si lo ha puesto es por algo. Él va a pedir cuenta de su hijo. Él va a pedir cuenta que ha hecho con tu don, que ha hecho con tu talento. Yo te he puesto para que cantes, yo te he puesto para que prediques, yo te he puesto para llevar un mensaje, yo te he puesto para orar por este, yo te he puesto para velar por él, yo te he puesto que muchas cosas, Señor, te he puesto. No solamente servir aquí en la iglesia, servir en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida he puesto, Señor. Yo te he puesto, dice, para que lleven fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Lean. ¿Qué dice? Permanezca. Cada día debe permanecer. O sea, fíjese usted, eso está en lo que le decía la otra vez a mi esposa. Fíjate, en vos que estoy leemos literatura, le digo en qué conjugación de verbo está. En el presente, o sea, no, dice en el presente, o sea, ¿qué quiere decir? Constantemente, permanezca. Y me dice, que gastofiloso, bueno, es el Espíritu Santo. Bueno, permanezca, es así, vuestro permanezca. Para que todos lo pidas, Padre, en mi nombre les dé. Esto les mando, que se amen en mi nombre. Piense usted, medite todo lo que hemos leído hasta ahora. Imagínese usted en Juan 15:19, Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Imagínese Jesús, siendo Dios en condición de hombre, Él no podía hacer nada por sí mismo, sino que recibía del Padre. Imagínese usted y yo. Imposible que hagamos algo sin el Señor. Como he leído anteriormente en el versículo 5, separado de mí nada podéis hacer. Y si Cristo dijo, yo, dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino oigo lo que me dice mi Padre. Imagínese usted y yo, si no permanecemos el Señor, imposible que yo pueda llevar fruto, imposible que yo pueda dar esa rama verde y que dé fruto en todo lado que me mueva.
y que Él me ha plantado y que me pone para que yo constantemente ese fruto permanezca. Imposible, 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 nada, 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 nada. Y le voy a leer una frase que me gustaba mucho de una ilustración de unos predicadores. Escuche esto. Dice: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Apunta al cielo y le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. ¿Tiene sentido? Apunta al cielo. ¿Qué hizo Jesús? Apuntó arriba, llevar los pecados, perfumar un pueblo para servirse a Él. No puso la mirada aquí. Y dice: apunta al cielo y también le darás a la tierra. Yo apunto allá, arriba, que mis promesas están allá, no importa lo que me pase aquí, no importa, permanezco en Cristo en su enseñanza, todo, y le voy a dar aquí abajo. Le voy a dar. ¿Por qué? Porque voy a salvar un alma, el Señor que me va a usar para esto, me va a usar para aquel, para aquel, para aquel, para aquel. Dice: si le apuntas a la tierra, no le darás a ninguno. ¿Y en ese sentido? Usted apunta a la tierra. ¿Qué ven en su compañero de trabajo? Política, fútbol, pasiones desordenadas, ¿qué vamos a tomar el fin de semana? ¿Qué vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer esto? Nada de las cosas apunta a este mundo. Pero ¿qué aprovecho tiene? Ninguno, ¿verdad? ¿De qué te sirve ganar el mundo? Dice el Señor, si pierdes tu alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo? Bendito Jesús. El Señor quiere que vos prosperes, el Señor quiere que estudies, quiere que tengas todo. Pero con lo que vos hagas, dice el Señor, hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, hacer esto, pero usted tiene esto también. Y si esto que está haciendo de la tierra te quita más de la presencia del Señor, te quita más del Señor, pues entonces ahí ya empieza a tomar decisiones. No, bueno, ya no estoy llevando fruto, ya no estoy, entonces hay decisiones que se debe tomar. Amén. ¿Qué debemos hacer? Apuntar arriba para que le demos aquí en la tierra. Y escuche otra frase: un espíritu enseñable comienza con la admisión de que uno está incompleto. Un espíritu enseñable comienza con la admisión de que uno está incompleto, intelectual, moral y espiritualmente. Ninguno de nosotros es todo lo que puede y necesita ser. La persona sabia quiere crecer y está abierto a aprender de cualquiera. Por ahí no sabe. Esta frase me hace acordar al rey David: Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque yo no la sé hacer. Y es verdad, nosotros no sabemos hacer la voluntad del Padre. Entonces, por ahí estamos mal espiritualmente, intelectualmente nos dejamos influenciar por el mundo, y moralmente, porque moralmente pensamos mal, actuamos mal. De esas tres maneras vivimos. Pero usted tiene que estar esta noche dispuesto por el Espíritu Santo a llevar fruto. Usted tiene que estar dispuesto esta noche a dar ese fruto. Imagínense cuántas familias, amigos, conoce que necesitan ser salvas, o necesitan escuchar el mensaje. No se avergüencen, hable, no se cansen. Y antes de terminar, comparto otra anécdota. Había un señor que también conocía del Señor, supuestamente, que hablando en Brasil, que ahí todo el mundo predica el Evangelio. Dice que allá es como andar con una Biblia en brazo. Si vos no andas con una Biblia en brazo, un ejemplo, dice, es como que sos un bicho raro. Y le digo, mira, y él dice, aquí al revés, dice, vos andas con una Biblia en brazo, sos un bicho raro. Y así. Y entonces hablamos de un poquito de política, un poquito de fútbol y así, vamos a ir.
Y me ha tocado el tema del presidente, no sé si lo conocen, de Nayib Bukele. Y bueno, y estábamos hablando un poquito y digo, aquí lo voy a entrar. Aquí le entra el caballo. Entonces, hablamos un poquito, sí, mira cómo es el terrorismo, mira. ¿Y vos sabés que eres cristiano? ¿No? Le digo, ¿vos has visto que ahí arriba puesto a Dios sobre todas las cosas en el Congreso, un cartel grande? Sí. Y bueno, a él empecé a hablar, me escuchaba. Después que ya había predicado todo, el tipo se pone a pensar y dice, sí, mira, que tú se escucha, ¿no? Dice, ¿por qué le digo? Mira, me entró por aquí, y me terminó convenciendo, predicando. Gloria a Dios, le digo. Y bueno, esto vamos a hacer, hablar. Estamos hablando y después podemos saber enganchar, cómo entrar, para hablar del Señor. Amén. Y por último, vamos a leer esto. Vayamos a Isaías. Piense usted si todo este tiempo ha llevado fruto, no ha llevado fruto. Si usted este tiempo ha estado, Señor, yo estaba como una rama seca, estaba a punto de que me cortaras. No quiero que me cortes, Señor. Quiero llevar fruto como tú quieres que lleve. No quiero estancarme. Señor, esta noche me hablaste tu palabra, me hablaste de mi vida. Señor, activa mi don y mis talentos. Señor, yo sé que me vas a pedir cuenta. Sé que hasta ahora te he negado mi don y mi talento, te he negado en todo, pero ahora ya no quiero negarte, quiero activarme. Amén. Siempre el llevar fruto consiste, vamos a decir, riesgos. Riesgo, vamos a decirle que cuando usted más crece, más lleva fruto, a la vez más va a ser atacado, más va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere deshonrar o voltear o manchar la imagen de Cristo, hacerle desgonzar su causa, su iglesia. Dice lo siguiente, en el versículo de Isaías 53, 10 y 11 vamos a leer. Con todo eso está hablando del sufrimiento de Cristo en la cruz. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías estaba describiendo lo que el Señor, nuestro Salvador, el Padre, lo estaba haciendo a su Hijo. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué estábamos hablando nosotros? Fruto, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, llevará el pecado de muchos, de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma, volviendo al 11. En otras palabras, el Señor es la vid, la planta. Nosotros somos las ramas. Las ramas, una que lleva fruto, que reverdece, y esta parte son ramas secas que necesitan ser cortadas y echadas al fuego para que ésta crezca más. Yo no sé en qué lado usted está de la rama. Usted medite esta noche. Y dice que es la vid y llevará mucho fruto. Él llevará ese fruto que hemos dicho, el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. El Padre que la trabaja, la abona la tierra, la corta, las ramitas. Él va a venir a buscar al fruto. El fruto este que da fruto. A la seca la corta. Para allá. Este fruto. Y si Cristo dice que llevó por su muerte, verá el fruto de la aflicción de su alma. Imagínense. En ese momento es apredado, o sea, es rodeado por los soldados romanos, por los sumos sacerdotes. En ese momento
cuando se presenta ante Caifás, ante Poncio Pilato, y dice que cargó su cruz. Dice en Juan, camino al Gólgota, dice, y cargando su cruz. Esa cruz era de él, era tuya, era mía. Cargando su cruz, dice. Y el fruto de la aflicción de su alma, que dice en el bien que el Señor quiso que a su Hijo a padecimiento para llevar todos de los de nosotros, quebrar padecimiento, y verá el fruto de su alma. ¿Y cuál era el fruto? Todos nosotros. Él pagó el precio y llevó el fruto. Él está puesto los ojos en la eternidad. Y yo voy a pagar el precio por Ángel, aunque no se lo merezca. Yo voy a pagar el precio por la Noé, que no se lo merezca. Yo voy a pagar el precio por la Mari, que no se merezca. Yo voy a pagar el precio por Tito, que no se merezca. Por la Lili, que no se merezca. Por la Flor, que no se merezca. Porque Él no está viendo en ese momento todo lo que le hicieron a Él, hecho pedazos. Él lo vio ese momento. Él vio la eternidad, porque en su resurrección llevará muchos hijos a la eternidad. Y si Él pagó el precio de arrancar una vara, lo calvaron en un madero, y que cuando entraban en el burrito de Jerusalén, siendo que no cabe, no sé, hermano, yo pienso y digo, el sacrificio ese, mirar la cruz, es más que suficiente, servir a Él y pagar el precio, hermano, porque imagínense, la sacó a mi nena de eso, de lo que tenía. ¿A cuántos de ustedes muchas cosas no lo han librado? Pero imagínense en esa época, vamos a trasladar a esa época. Venía, resucitaba un paralítico, no veía, le ponía la mano y veía, resucitaba muerto, se levantaba muerto, no sé. Dice Juan que no caía en los libros para escribir toda la obra que hizo. Después, cuando ya llegaba la hora, entraron en el burrito de Jerusalén, todos gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana, hijo de David! ¡Hosana, el que rey, el que vive! Y así gritaban. Después, cuando fue llevado ante Poncio Pilato, a todo eso que hizo milagro Jesús, todos decían: crucifíquenle. ¿A quién quiere que lo suelte? ¿A Barrabás? Si saben la historia, Barrabás, ladrón, parrandero, jugador, violador, asesino. Y aquí Jesús, el que hizo todo lo bueno. Dice que no abrió engaño en su boca, no hizo nada, sanó paralítico, resucitó muerto, todos los milagros que usted ya sabe hizo. ¿Y cómo puede ser que la multitud, la gente que todo hizo, que Él hizo, eligiera a Barrabás? No se entiende. No se entiende. Y lo eligieron a ese hombre y no a Jesús. Y todos gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Y no entiendo. Y ahí dice: era el fruto de la aflicción de su alma. La aflicción de su alma. Pero Él no miraba ahí lo que estaban haciendo Él. No miraba de los soldados. No miraba de la gente. No miraba. Él sabía que con esa muerte iba a llevar muchos a la vida eterna, porque el gobierno de este mundo, el sistema de este mundo está bajo el maligno. Jesús mismo lo dijo. Y ahora ustedes son más que suficiente, más que suficiente. El fruto, si Él hizo el fruto con esa aflicción, y usted muchas veces va a ser afligido para que dé fruto, para que aprenda de eso. Y si usted no ha aprendido de eso, pídele a Dios que vuelva a reconciliarse con Él, que vuelva a restaurarse. Amén. 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 Así que bueno, este es el mensaje que el Señor ha traído, tanto para mi vida y espero que para ustedes también. Amén. Él va a